Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí desde el fondo del Averno. Estamos con R2 de aquel lado. Saludos Tenemos a a doctor todos. Exterminio aquí. Y este es una noche más del cónclave. ¿Creían que ya se habían librado de nosotros? Pues no. Pues no, aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí seguiremos. ¿Cómo han estado en No, ese pues tiempo que no nos hemos visto? sí, en este tiempo que no nos hemos visto porque tenemos muchas sorpresas. Y la sorpresa me la llevé yo. Bueno, pero pues ya, aquí vivitos y coleando y todavía coleando y coleando, Por o sea, mucho tiempo más todavía. sí, Así es que todavía. ni le hagas. Así que, manden jugos, mándenme buenas vibras, manden gelatinas, agüita de naranja. Pues nada, estamos aquí, vamos a empezar este cotorreo. Esperamos que sea de su agrado. El tema de hoy es platicar un poquito de las bandas de rock, ya sean las preferidas, las de antaño, las que nos pusieron parte de nuestros ayeres, de las que siguen siendo unos clásicos. ¿A ti cómo te empezó a gustar el rock? El rock, yo empecé con los Doors y en la secundaria, porque cuando yo estudiaba ahí en la Sor Juana, saliendo de este lado de Valderas, había varios discos todavía de LP que eran, pues yo veía que se oían mucho y oía rolas que yo pasaba y me gustaban simplemente por pasar. Yo decía, pues, ¿quién canta, no? ¿Quién canta? Entonces había la primera imagen que yo vi en un parche, porque yo en ese tiempo, este, me empecé a juntar con otros compañeros de la secundaria, pero que venían de la 14. Ellos tenían artes de dibujo o algo así. ¿Artes plásticas? Artes plásticas y de dibujo. Y ¿cómo se llamaba? Dibujo técnico. Entonces un cuate hizo en un marco y en un trozo de madera hizo un dibujo de Doors. Yo ya le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal cómo es el, las rolas de este güey? Así, asado. Me dijo, pues escucha esto y esto es de Doors. Me empezó a gustar mucho por The Doors. En uno de los puestos yo veía que estaba Poison, pósters de Poison, de Motley Crue, de Led Zeppelin, de varios AC/DC. Eran muchos clásicos, pero me gustaban los pósters. Yo pues en los años 90, pues sí era de tapizar tu cuarto, ¿no? De Sí. pósters, así como lo tuve un tiempo de películas de antes, como E.T. y así, de Volver al Futuro, películas así que te habían marcado. Después pasé a Bandas de pósters rock. no, pero también pasé por la de los luchadores. Y Sí, luego sí, ya sí. vas creciendo, vas evolucionando, llego a la secundaria, empiezo a escuchar música de esa y me empiezo a empapar porque ya unos que ya conocían ciertos grupos que ya escuchaban ellos, pues ya me la empiezan a compartir y ya empiezo a conocer el mundo del rock y dije, no, wow. Aparte de que, pues ya el rock urbano, que ya sonaba mucho el Tree, Lead and Roll, Tex-Tex, que eran ya de nuestro idioma, pues también me empezaron a envolver, pero en ese puesto, o sea, era un puesto así como de 4 metros y encontrabas pósters, parches para, pins para tus chalecos o tus chamarras. En ese tiempo, pues sí, a mí me gustó mucho la moda de Jim Morrison, que le decían ¿cómo se llama? Rey Lagarto. El Rey Lagarto, por sus pantalones de piel y todo eso. Pues yo en la secundaria no me podía dejar el cabello largo, pero sí me llamó mucho la atención y fue una de las partes base. Después ya de ahí vi a Pink Floyd y dije, wow, Pink Floyd. Luego ya juntándome con gente mayor, este, ya me enseñaron lo que eran
CC Top, de Animals y Eric Burdon. Ya me empezaron a enseñar de sus tiempos, desde Avándaro, me empezaron a platicar de Woodstock, las historias que ellos, vivieron. No, pues ya me empecé a envolver de todo ello y era de escuchar mi música. Y fueron de los primeros momentos que sí, yo dije, nada, de Pues aquí ahí, soy. pero tú en la secundaria fue cuando dijiste, esta música me gusta. Sí, de aquí soy, sí, sí, el rock, así los acordes, todo, no, no manches. Y cuando le vas, poniendo, vas entendiendo las rolas, porque luego yo, pues en ese tiempo no había traductores, pues ya tenías que ponerte ahí chido con el inglés, ya traducías y decías, oh, árale, está bien. ¿Eso o de plano las guachaguachaguas? Las guacha, no, pues siempre las guacha. ¿No te acuerdas también que en esos tiempos había bueno, eran dos revistas? Uno era el Guitarra Fácil, Sí, que ahí te aventaba todos los, pues sí, obviamente Las cómo pisadas. sacar las pisadas de Los la acordes, guitarra y todo eso. Había otra que no recuerdo el nombre, que era la que te mandaba las letras. Ujú. Estaban todas las letras de las canciones. Que de hecho también en la de Guitarra Fácil. Ah, sí. También aparecían las letras, ¿no? Decía la Ajá, letra. te Pero sí ponía había la otra. Pero había traducción otra que era abajo. especial de la pura letra de la... No me Inclusive acuerdo salía cómo se llama. semanalmente y había veces que salía de los Doors, había veces de los Beatles, o sea, dependiendo bueno, cada semana salía de un grupo. Ahí Sí. era conforme muchas veces nosotros en aquellos ayeres era como nos entendíamos, los que no sabemos inglés, qué decía la Sí, la letra. rola, claro. Ajá. Aparte de que, fíjate que en esos tiempos, pues yo era ratón de biblioteca y pues bendita, la verdad, la biblioteca México fue mi hogar, ¿no? También igual. Y ahí también yo empezaba a buscar, bandas de rock y todo y las historias que ya sé más o menos. Le decía, órale, por ejemplo, a mí Pink Floyd fue para mí una explosión cerebral así de... Porque cuando luego me pasan la película, porque me dicen, hay una película de Pink Floyd, deberías de Está verla. buenísima. Yo dije, ¿una película? Sí. Y luego yo pensé que Pink Floyd era reciente. Cuando yo veo que tienen sus ayeres y veo la película y todas las gráficas, Es que los creo que dibujos y todo todo. la mayoría de los que le entraron a Pink Floyd fue por la canción de The Wall. Ay, Exacto. Que sí, digo, hasta la fecha la siguen pasando en Universal Stereo. sí, ese va a ser un Creo que es clásico. de las canciones que más pasan ahí. Es de las bases de Sí. Universal Stereo. Y tú, Sí. por ejemplo, ¿tú cómo empezaste con el rock? ¿Cómo te empezó a ti a gustar el rock? Yo principalmente por mi mamá, porque pues ella es, o creo que nuestras mamás de todos son de esa época. Yo empecé pues con lo clásico, ¿no? Beatles, Led Zeppelin, o sea, todo lo creo yo a mi forma de ver, los 60 70, que fue un poquito a mi gusto lo mejor del rock. Todo eso fue a consecuencia de, pues mi mamá tenía sus LPs que eran lo clásico. Empezaron a salir los cassettes, que eran, inclusive también en los cassettes originales, cuando tenías cassettes originales, también te venía la letra de las canciones. En los libritos. Ajá, en los libritos. Pero principalmente yo fue por mi mamá. Todo el gusto que ella tenía como que me lo pasó a mí, de musicalmente hablando. Y pues ya, por ejemplo, cuando igual entro yo a la secundaria, que empiezo a convivir con mis amigos, ya entra un poquito más, un rock más para acá, como Guns, Metallica, que es otro tipo de rock, pero está Relacionado y basado a los otros, ¿no? Exactamente. Ya te estoy hablando, por ejemplo, de Kiss, Pink Floyd, todo ese tipo de rock, que era un poquito más ochentero, noventero. Claro. Pero todo mi gusto musical de rock empezó por mi mamá. Chido, Todo. qué chido. Sí, Yo me esa acuerdo, es bueno, una yo en parte lo muy personal,
yo me acuerdo que empecé como a los 7, 8 años, porque un día que estaba así revisando los discos de mis papás, así igual como dices, Ajá. empiezas a buscar los El discos. EP. Digo, aparte de que estaban, ya sabes, ¿no? José José, Claro. Juan Gabriel, y entonces de repente encontré unos greñudos ahí, y las portadas de los discos eran raras. Bueno, a mí se me hacían muy raras, Sí. me llamaban mucho la atención. Yo me acuerdo que le dije a mi papá, ¿estos quiénes son? Pues son los Beatles. Ya, me puso un disco, no, hombre, a partir de ahí Sí. me quedé enamorado y tengo la fortuna de que uno de mis tíos me empezó a inculcar mucho la música. Ujú. Me acuerdo que el primer disco que me regaló fue uno de jazz, porque si bien él como vio que ya me gustaban los Beatles, de repente me dijo, bueno, pues te van a gustar los Rolling Stones, te van a gustar los Doors, te va a gustar Queen. Dice, pero para conocer, dice, pues tienes que meterte un poquito más de lleno a los orígenes, a lo mejor, del Claro, rock, ¿no? Como si bien el jazz, a mí me regaló unos discos de jazz, si bien el jazz como que no tiene mucho que ver con el rock, pero me empezó a dar discos de jazz, ya después yo empecé a meterme al blues, que obviamente pues el blues, dicen que el nacimiento del rock se da entre la fusión del blues y de la Jazz. música country, que pues son más o menos los mismos acordes y tiene que ver también el jazz. Entonces, eso supuestamente es como se maneja que fue el nacimiento del rock. Pero digo, gracias a la intervención de mi papá con sus discos y de mi tío, fue cuando, pues sí, empecé a conocer bandas como Queen, ya más para acá, como dice R2, Guns N' Roses, Poison, Poison. digo, no hombre, no sé si alguna vez vieron la película de Escuela del Rock, con sí, Jack Black. con Jack Black. Y ya ves que hay una escena donde está el pizarrón, les pone los diferentes tipos de música bases. que hay, todas las bases del rock y qué grupos son los rock, porque no nada más está el rock como tal. Ujú. O sea, el rock se divide en rock punk, en rock folk, Sí, en Rock alternativo. rock alternativo, rock progresivo, y cada género tiene sus representantes o sus representantes más Más emblemáticos. fuertes. Por ejemplo, sí. el metal obviamente también es un brazo Una del derivación rock, del rock. Sí, el heavy metal. que también, por ejemplo, hablando de lo mismo, como comentábamos la otra vez, acaba de fallecer Ozzy Osbourne, y de hecho Black Sabbath pues, es considerado como el primer grupo de los de padres, metal, sí, del de heavy metal. metal. Entonces, que acaba de hacer su concierto un par de semanas antes. Sí, claro. Y que fue, mucha gente lo vio, muchos críticos y dijeron que pues, ese era un funeral. Una despedida anunciada. Sí, o sea, sí, la verdad le pasó, ese para mí fue también pues ahorita ya como que se convirtió en un parteaguas para todos los que conocimos a Ozzy Osbourne y vivimos con su historial y sus locuras y o sea, qué chido que les haya alcanzado la vida para entregar eso, porque los dos fueron unos íconos. Claro. Los dos así en su género, ¿no? Porque también igual, Queen, yo también a Queen lo conocí por Rhapsodia Bohemia y por la de We Are the Champion. Y fue por las películas de El Mundo Según Wayne. sí. En esa película yo la vi y cuando dije, ¿quién canta esa de Mamma Mía, Mamma Mía? Y ya después ya yo buscando en los créditos, ya veo que era de Queen. Y ahí me tienes buscando Queen y ya busco a Queen y ya empezaba MTV. Entonces el vecinito que tenía MTV era de Te Caigo Ahí, y te la pasabas viendo videos. Claro. Sí, de hecho la abuelita de mi cuate, no podía caminar, pero ya estaba grande la señora.
pues la señora siempre estaba casi como quien dice en la sala, entonces ahí veíamos los videos y decía la abuelita, ah, sí, ese me gusta, los chavos vaqueros, los que salen con botas y greñudos, ese déjenlo. Y hasta la abuelita, ella también le gustaba. Sí. Creo que la abuelita era de los Que de hecho tiempos. Freddie Mercury está considerada como La del mejor rock. voz del rock. Ujú. Sí, claro. Digo, realmente también Queen, digo, a pesar de que es, bueno, no a pesar, digo, afortunadamente es rock, pero está considerada como una de las bandas que son tipo rock de ópera, Sí, claro. justo por eso, por la canción de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Es que Tiene una voz que es a lo que iba. La voz que tenía Freddie Mercury para alcanzar unos graves muy altos y bajarlo de sopetón a agudos así muy extremos, Sí. no cualquiera. Y está dicho por la revista Rolling Stone que es la voz número 1 de todos los tiempos del rock. Sí, de hecho por eso él nunca se operó la mandíbula. Ajá. O sea, ni la mandíbula ni los dientes porque superiores. gracias a eso podía alcanzar Alcanzaba esa las tesitura tan tonalidades. alta o tan baja que Sí. tenía. Digo, cuando la revista Rolling Stone realmente hablaban exactamente. de música, ¿no? Porque ahora ves la revista Rolling Stone, ya es un chiste, ya. Sí, sí, ya es. El premio al mejor disco, al disco del año a Bad Bunny. O sea, sí, ya no, eso ya. O sea, es que desgraciadamente, pues eso sí, la mercadotecnia tiene que vender. Sí, claro. Entonces, pues ahorita lo que está actual, pues aunque sean los clásicos, ya también igual cuando meten a otras, pues perdón, ¿no? Pero pues otros géneros que ni competen a lo que es Rolling Stone. No, claro. O sea, simplemente la marca, dices Rolling Stone, sabes que vas a encontrar bandas de antes y datos. Incluso hubo una revista de un especial de los Doors, esa me la compré, cómo me dolió cuando la perdí, no supe dónde quedó. Pero trae toda la historia de los Doors. Pues vámonos a las calles de aquí de Guerrero, en el Chopo. Sí, ahí sí encuentras toda la historia del rock. Sí, encuentras todo, o sea, también es un mundo que para el que sabe lo que va a ir a buscar, ahí lo encuentras. Le buscas y le encuentras, o sea, bastante. ¿Cuántas bandas no conocimos? Gracias a que de repente un día fuiste al Chopo. Exacto. Que antes, no sé si todavía ya tenía mucho tiempo que no, pero antes yo me acuerdo que llevabas tus discos que ya habías escuchado, los llevabas y los cambiabas, o sea, sí. Era como parte del alma del Chopo, ¿no? Sí, el trueque. El trueque y o te lo tomo a cuenta y ves no, pues viene 2, 3 cancioncitas rayadas o el cassette. O hasta ellos mismos te decían, mira, esta banda tiene poquito que salió. Me acuerdo que así conocí a Guns N' Roses. Una vez fui a cambiar un disco de... ¿Quién era? De Genesis. Y me dijo el cuate del puesto, me dice, te lo cambio por este. Y recuerdo que la portada era no sé si se acuerdan del disco de Molotov, del primer disco de Molotov, ¿cómo es la portada? No. Que fue censurada. El de la chica, sí. Ajá. La de niña, ¿no? secundaria. Ajá. Sí, haz de cuenta que la primera portada, era un tipo más o menos de una chica que está como que se ve que es como un terreno baldío. Esa es la portada original del primer disco que yo conocí de Guns N' Roses. Que ya después, pues, obviamente la cambiaron, la quitaron esa portada y ya pusieron, creo que fue el de la crucecita con las caras. A ver, si no me recuerdo, fueron las pistolas con arroz, no me acuerdo la verdad, pero esa fue la primera. Pero todos esos escudos que sacó también fueron íconos, o sea, tú veías, bueno, yo con los escolapios de mi tiempo, sí veías que se ponían a dibujar la cruz al revés con las cabezas de las muertes. Yo de hecho también me puse a dibujar calacas, así con el paliacate, con el parche y así. Barbas. Sí, o sea, te aventabas tus logotipos según tú.
También es que no, es un mundo y es tan Sí. padre recordar esos viejos tiempos que también cuando yo conocí a Eddie de Iron Maiden Ah, y cuando veía yo los pósters yo decía, no, Sí. maca, yo está muy bueno. Pues es Sí. que O sea, con la- nosotros venimos de esa época de los pósters, de todo eso. Sí, claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, mi cuarto yo lo tenía adornado con póster de perdón, así de un buen Un Sí se puede, sí se puede, chingo no, de pues, qué cosas. un chingo sí de se puede. no, pues digo, por ejemplo, de Guns, de Metallica, de Slayer, o sea, y dices, no manches, Slayer. entra el mundo digital y todo eso se pierde. Sí, O sea, ya no es lo mismo que, digo, porque pues yo me dedico a ese mundo. Ya la gente te dice, ya para qué quiero un póster si lo tengo en en mi imagen. celular. En mi Sí, celular sí. tengo la imagen. Sí. Entonces, pero nosotros que venimos de esa época en que tú podías tener tu cuarto o algún espacio con póster, con cosas Sí. así, era súper padre. Y luego, por ejemplo, pues, digo, había acetatos que ya te venían con imágenes así que tú podías quitar del acetato, bueno, o sea, de donde venía envuelto, Ujú. y era para pegar, para ponerla en algún cuaderno, en alguna situación así. Claro. De hecho, incluso, bueno, me acuerdo que sí era como medio empecé como que a practicar el inglés. Por ejemplo, primero fue con los Beatles, porque si tú te das cuenta, la Son música muy de los básicas. Beatles ellos hablan de una manera en que les entiendes Nítido. muy bien. Ujú. Y de hecho, en varias escuelas, yo me acuerdo que en la primaria Te te ponían. ponían a cantar canciones de los Beatles porque eran bien fáciles. Sí, claro. Y a la fecha, si tú las escuchas, les Sí. entiendes. Digo, Sí. no basta con que a lo mejor vayas leyendo la letra, pero escuchas muy bien la pronunciación. Ajá. Exactamente, porque Sí. es el inglés nato Sí. de Inglaterra. El Yo británico. me el acuerdo que británico. los discos, sobre todo los que venían de importación, traían las letras. O sea, abrías Ajá, el disco, sí. se paraba, Sí, y y ya. sacabas venía de, todas las. de los dos lados el acetato y venían en un, sí, con en lugar de celofán, era de papel y traían Ajá. las letras. Sí. Exacto. Muchos traían las letras. Entonces, pues digo, ya no faltaba con que las escucharas y empezabas ahí a medio tararear, aunque no supieras, pero ya decías, no sabes a lo mejor ni qué decía, a lo mejor tenías 8, 10, 12, no sé la edad que tengas, pero ya empezabas ahí a cantarlas, aunque no supieras qué. Ya después a lo mejor. Otro que tenía más o menos como que esa cosa era Elvis Presley. Sí. También a pesar de que su inglés era, ahora sí que es americano, tenía esa Facilidad de dicción. pronunciación nítida de que decías, no como ahorita, por ejemplo, hay grupos que dices, ¿qué dicen? Porque Ajá. la pronunciación la avientan muy rasgada, muy Sí, así. muy barrida. Ajá. Sí, Era también algo que me gustaba mucho de Elvis. Su sí. pronunciación, su. Fíjate que ahorita, bueno, acordándome de un dato así curioso. Ya ves que hubo un tiempo en que si te gustaban los Beatles, te decían, es que eres fresa. Porque Ujú. eres Beatles. Y si te gustaban los Rolling Stones, digo que son los principales, fueron los Sí, principales era líderes de como la el bien y el escuela mal. inglesa. Ajá. Entonces decían, no, pero si te gustan los Rolling Stones, eres de los malos. Sí, Pero aquí fue por mercadotecnia, porque realmente los que sí eran así como que chicos malos eran los Beatles, porque sí. ellos no estudiaron, o sea, en una escuela como tal, ellos se conocieron en la calle. Sí, de hecho, En cambio, los Rolling yo Stones, tengo un dato donde se conocieron John Lennon y Paul McCartney en una tienda de discos. Y que la mamá de John Lennon andaba con un marino. Entonces, que el señor trajo un disco de Elvis y lo estuvo escuchando y que John Lennon dijo, caray, y que le preguntó al novio de su mamá, ¿quién es él? No, pues es Elvis y así. Se fue a buscar el disco de Elvis a esa tienda y casualmente coincide con Paul McCartney.
Entonces se conocen, empiezan a zapar. ¿Te acuerdas de Discolandia? Claro. Uy, sí. Bueno, pues así igual, ya ves que eran los pinches, los muebles y buscabas el género, Sí. buscabas en inglés, en tal, empezabas a buscar los discos y empezabas, tanto conectabas con el rockero acá como el otro, así como dicen, fresón, Sí. o como al bohemio que buscabas, y escuchabas de todo un Sí. poquito. Y dicen que ahí fue donde ellos se conectaron y que, no, pues, ¿cuál buscas? O sea, que fue así de pura coincidencia. Que le dijo, oye, tú trabajas aquí. Le dijo, no, yo también vengo a buscar discos. Ay, perdón, que no sé qué. Bla, bla, bla. Empiezan acá y dice, es que yo toco guitarra y yo toco tal. Y empiezan a mezclarse. Luego ya pues, se contactan con Harrison y Luego ya entró, bueno, tenían otro baterista. Sí, tenían Pete, otro. Y luego ya entró Ringo Starr. Ringo Starr, que también sus rolas. Sí. Oye, o sea, a mí lo que me gustaba de Beatles era que cada quien o sea, todos tenían una genialidad, tanto como para escribir como para cantar, no nada más el vocalista, siempre fue Paul McCartney, sino que las letras también venían de George Harrison y de Fíjate que a Ringo. George Harrison no le dieron tanto chance, pero hijo, las canciones que llegó a grabar eran buenísimas. Sí, la Pero verdad. siempre era Lennon y McCartney. Sí. Pero las canciones que le dieron chance de grabar, buenísimas. Digo, ya después ya él como solista, no hombre, ya.